Señores diputados, continuamos con la sesión de la Comisión de Presupuestos con la comparecencia de la señora secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, doña Marta Fernández Currás, a quien damos la bienvenida y agradecemos su presencia en la comisión. Cuando doña Marta Fernández Currás lo estime pertinente, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Señorías, comparezco hoy y es la cuarta vez en 3 años iniciando las comparecencias de altos cargos del Gobierno para presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015. Y permítanme decirles que lo hago con el orgullo de poder afirmar que desde los primeros y urgentes, que nunca improvisados, presupuestos generales del Estado para el 2012, hasta estos que cumpliremos en el 2015, este Gobierno ha mantenido una línea firme, nacida de la urgencia constante, nacida de la convicción y progresiva, nacida del rigor, el cumplimiento y la evolución que año tras año han contemplado los presupuestos del Estado y han logrado para la economía y los ciudadanos de España. Con estas premisas no se sorprenderán sus señorías si les anuncio que tenemos un presupuesto continuista en el realismo y en el rigor, cuya preocupación fundamental, no lo olvidemos, porque no podría ser de otra forma, sigue siendo la consolidación fiscal, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los compromisos con la Unión Europea. Porque esta es la política fiscal presupuestaria que nos ha traído desde entonces hasta aquí. Es esta, señorías, la política fiscal que nos ha traído desde donde estábamos hace 2 años y medio. No ha pasado tanto tiempo. El primer presupuesto que presenté en esta comisión nacía en un entorno de desconfianza absoluta hacia nuestras finanzas, tanto de las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el FMI, como de los mercados financieros. Se hablaba de intervención, de rescate, de pérdida de soberanía y, lo que es peor, señorías, había voces en nuestro país, en este Parlamento, que urgía a que nos entregáramos a esa intervención. Ese era el nivel de desconfianza que existía en nuestro país. Ha sido la política de consolidación fiscal y reformas estructurales recientemente puestas como ejemplo en el ámbito europeo, y qué diferencia, que elegimos, exigimos y mantuvimos en los presupuestos generales del Estado del 12, del 13, del 14 y continuamos en el 15 con la misma línea directriz. Si bien es cierto que incorporando determinados elementos tendentes a apoyar e impulsar el crecimiento económico que estamos viviendo de la forma más eficiente posible y tratando de optimizar y de alinear la aplicación de los fondos comunitarios con dichos objetivos. Tras 5 años de crisis, en el año 14 se ha producido un punto de inflexión en la economía española. Finalmente hay un cambio de ciclo hacia el crecimiento sostenido. Cuando presentamos de nuevo a las Cortes y a la sociedad española los cuartos presupuestos generales del Estado realizados por este Gobierno, constatamos que la situación es totalmente diferente de la que teníamos hace solo 2 años y medio. En ese estrecho margen de tiempo se ha evitado, en primer lugar, el colapso financiero de España, en segundo lugar, el rescate completo de nuestro país, que hubiera tenido, como saben ustedes, gravísimas consecuencias. La economía española ha sido capaz de corregir sus principales desequilibrios macroeconómicos y estamos asimilando de forma positiva las importantes reformas estructurales que se han ido acometiendo. Con un notable esfuerzo, desde luego, de toda la sociedad española, ciudadano a ciudadano, pero también indudablemente del Gobierno y del grupo parlamentario en que se basa, y de todos y cada uno de los empleados públicos. Y no es una apreciación subjetiva e interesada de alguien que está trabajando en este Gobierno y que ha logrado dar la vuelta a esta situación de partida. Como ustedes saben, prácticamente a diario, desde hace unos meses, se repiten los testimonios en este sentido de personalidades e instituciones internacionales del ámbito político, económico o financiero, desde la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que hace tan solo 2 semanas afirmaba que España es el único país de la zona euro que está progresando actualmente gracias a las reformas estructurales que ha llevado a cabo y que empiezan ya a dar resultados. El único país que progresa, y ello porque ha procedido un cierto número de reformas estructurales y eso empieza a dar resultados, repite. La OCDE, en su informe bienal, conocido como el Economic Survey, donde se hace
un amplio examen de nuestra economía subraya que el cambio en la economía española es consecuencia del programa de reformas adoptadas y el saneamiento de las cuentas públicas. Nuestra economía en estos momentos, una de las que más crece en la zona euro, es más, sin el crecimiento de nuestro país, la zona euro estaría rozando la recesión. Hoy somos el ejemplo que se muestra a todos los países europeos, porque ahora el reto español, y es un reto bien importante y exigente, sigue siendo intensificar esa recuperación y alcanzar tasas de crecimiento que nos permitan recuperar los niveles de renta y empleo que teníamos al inicio de la crisis. Y para ello será fundamental que el Gobierno continúe con la política de estabilidad y el programa de reformas que tiene definido, comprometido y actualizado ante la Unión Europea. Permítame que, antes de pasar a analizar la economía española, haga unas breves y rápidas referencias al contexto económico internacional. Los datos del segundo trimestre arrojan una realidad desesperanzadora. La eurozona registró un crecimiento nulo entre abril y junio respecto al primer trimestre. El estancamiento del club de países que comparten el euro se hizo evidente también en términos interanuales, con un débil crecimiento del 0,7%, 2 décimas por debajo del registro anterior. La conclusión fundamental a que podemos llegar es que aquellas economías que en estos momentos más crecen son precisamente las más flexibles, las que han hecho más reformas. Una vez hechas estas consideraciones, me voy a referir a la situación que atraviesa la economía española. Como les decía al inicio de mi intervención, por primera vez desde que se inició la crisis, podemos empezar a hablar de consolidación de la recuperación económica. Con el segundo trimestre de este año son 4 trimestres consecutivos de crecimiento económico con un perfil ascendente que se consolida. Nuestra economía registró un crecimiento trimestral del 0,6% en el segundo trimestre del año, registrando un crecimiento interanual del 1,2%. No ha existido desde el principio de la crisis ningún trimestre con tasas equiparables. Así también lo confirman los datos de la EPA, con una tasa de paro que disminuyó 1,5 puntos. Se trata de la mayor caída trimestral de la tasa de desempleo desde que existen datos homogéneos. Es cierto que las exportaciones españolas, especialmente en el primer trimestre del año, han estado afectadas por una coyuntura internacional menos favorable de lo inicialmente estimado. Aún así, nuestras exportaciones de mercancías muestran uno de los mejores comportamientos de entre las principales economías europeas, mientras que las exportaciones españolas están creciendo al 1,6%. Hasta junio, en Francia, por ejemplo, cayeron un 1,7% y en el Reino Unido un 15%. Esto indica que la ganancia de competitividad de nuestro sector exterior, de las empresas españolas, es sólida, lo cual refleja en las buenas perspectivas para los próximos meses que nos indican las encuestas de coyuntura de la exportación de los últimos trimestres. Además, España sigue teniendo un diferencial de inflación favorable respecto a la zona euro, lo que contribuirá al buen comportamiento de las exportaciones en el futuro, y también contribuirá el hecho de tener un tipo de cambio más favorable para nuestras exportaciones gracias a las medidas del Banco Central Europeo. También el empleo ha mostrado una evolución positiva durante esta recuperación y ese es un dato de especial importancia para el Gobierno como para toda la sociedad española. A diferencia del pasado, la economía crea empleo, con tasas de crecimiento mucho más reducidas de forma casi simultánea a la recuperación de la actividad, prácticamente con apenas un trimestre de diferencia. No me voy a extender en los datos de la EPA, pero creo que son muy positivos y confirman la buena tendencia del empleo. Por primera vez desde el inicio de la crisis, la ocupación ha crecido por encima del 1% en términos desestacionalizados. Por su parte, los datos de paro y afiliación también están teniendo un comportamiento positivo durante los últimos meses. Sin duda, ello tiene que ver, como decía anteriormente y como hemos visto, si también valoran personalidades e instituciones internacionales, tiene que ver, con las reformas emprendidas, especialmente la laboral y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Y en relación a la corrección de desequilibrios, uno de los que más se han corregido es el saldo negativo de nuestras finanzas públicas. Recientemente, ayer en concreto, hemos conocido los últimos datos al respecto. El déficit público sigue siendo una senda de consolidación convergente con estos objetivos, con los compromisos que tenemos en el programa de déficit excesivo, y esto ha permitido una sustancial reducción del déficit público que ha pasado de un 8,94% del PIB en el 2011 a un 6,33% después de la actualización que hemos comunicado en el procedimiento de déficit excesivo ayer mismo, al 6,33% del PIB en el 2013.
ya habíamos anunciado previamente en esta Cámara que cumpliríamos el objetivo de estabilidad presupuestaria, según los datos que hoy mismo hemos conocido. El 6,33 se ratifica. Hemos cumplido, por tanto, ese objetivo. En 2 años se ha logrado reducir el déficit en 2,61 puntos, todo ello manteniendo los sistemas de protección social con un incremento del 6,3% del gasto social desde el 2011 y atendiendo a la corrección de las desigualdades y atenuando los efectos adversos de la crisis sobre los ciudadanos. Esto ha permitido recuperar la confianza en nuestros socios europeos y de los mercados financieros, suponiendo una mejora sustancial de las condiciones de financiación de nuestra economía. El Tesoro se está financiando a tipos históricamente bajos, en media 120 puntos básicos de prima de riesgo en el mes de septiembre. A su vez, el Tesoro Público Español ha contribuido a la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tanto a través del FLA como del Fondo de Pago a Proveedores, lo que, unido al resto de las medidas para facilitar la liquidez de las administraciones territoriales, va a suponer al final del 2015 un apoyo acumulado para esta financiación, estos mecanismos extraordinarios de financiación, de nada más y nada menos que de 163.374 millones de euros. En definitiva, hemos logrado lo más difícil, salir de la recesión y volver a crecer de forma sostenida por 4 trimestres ininterrumpidos, cada vez de forma más rápida. Por eso, estos presupuestos generales del Estado para el 2015 continúan la línea de austeridad y profundización de las reformas. Pero, además, atendiendo al nuevo entorno económico, el presupuesto incorpora elementos dirigidos a apoyar e impulsar el crecimiento y la creación del empleo. Y lo hace sin olvidar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, buscando la máxima eficiencia en la aplicación de los recursos, optimizando la aplicación de fondos comunitarios e incorporando el efecto de la reforma tributaria, lo que va a incrementar el nivel de renta de las familias, el nivel de recursos disponibles en general en manos de familias y empresas. El cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos ha revisado al alza las previsiones de crecimiento del 2% para el 2015, sustentado en una mejoría del consumo privado que se prevé de un 2,1%, mientras se mantiene, bien que más moderada por la situación de los países de nuestro entorno, en positivo la aportación de la demanda externa, con 0,2 puntos porcentuales de crecimiento. En este contexto, la tasa de paro se reduce a algo más de 2 puntos, al pasar del 24,7 al 22,9. Las previsiones del Gobierno están en línea con las principales previsiones de los analistas nacionales e internacionales. El consenso FUNCAS, que aglutina la previsión de 18 servicios de estudio, estima que para el próximo año creceremos un 2%, coincidiendo con el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Me gustaría destacar igualmente que por primera vez las previsiones económicas en las que se fundamentan los presupuestos generales del Estado cuentan con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Presentamos un presupuesto continuista cuya preocupación fundamental sigue siendo la consolidación fiscal y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. El ajuste previsto para el 15 continúa exigiendo un esfuerzo importante con el fin de que el déficit del Estado no supere el 2,9% y que el de la Seguridad Social no supere tampoco el 0,6%. En el 2015, el límite de gasto no financiero, lo conocen, se sitúa en 129.060 millones de euros, una reducción del 3,2% que se aprobó por esta Cámara antes del verano. Ya he mencionado que, junto con el esfuerzo mantenido de consolidación, los presupuestos incorporan también elementos dirigidos a apoyar e impulsar el crecimiento y la creación de empleo, destacando al efecto el que ya conocemos vulgarmente o comúnmente como el Plan Crece. Los ingresos tienen un comportamiento que ha puesto ya de manifiesto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya que están inmediatamente afectados por la reforma fiscal que se está debatiendo simultáneamente con objeto de conseguir que esté plenamente
vigente el 1 de enero del 2015. Decía el ministro Montoro que el Gobierno va a bajar los impuestos a los españoles porque nos lo podemos permitir y porque esta decisión va a mejorar nuestras expectativas económicas. Hace tan solo 2 años y medio dijimos a la sociedad española, a los ciudadanos, que el retorno a la confianza, a la credibilidad y el crecimiento se lograba en base al esfuerzo, a medidas estructurales, desde luego en ese momento absolutamente impopulares y antipáticas y duras, pero que estábamos convencidos de que su aplicación y mantenimiento acabaría dando frutos, como así ha sido. Este es, por tanto, el momento de devolver a los ciudadanos ese esfuerzo que nos permitió llegar hasta aquí. En el año 15 entrará en vigor una reforma tributaria muy ambiciosa que incluye la modificación de los principales impuestos que definen el sistema tributario español, cuyo objetivo fundamental es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, así como configurar un sistema tributario equitativo con una rebaja de impuestos más significativa para contribuyentes con menores recursos y con beneficios sociales para los colectivos más vulnerables. Una reforma fiscal que va a suponer la devolución a los ciudadanos de 9.000 millones de euros. Entrando ya a detallarles las previsiones de ingresos del presupuesto, el total de los ingresos no financieros para el 15, después de la cesión a los entes territoriales, alcanzará la cifra de 133.712 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,1% frente al presupuesto del 2014. Teniendo en cuenta el crecimiento previsto de las bases imponibles, atendiendo a la evolución de la demanda interna nominal, los ingresos tributarios antes de la cesión a los entes territoriales alcanzarán en el 2015 los 186.112 millones de euros, un 3,5% más que el presupuesto del 2014. Por figuras impositivas, la recaudación del IRPF se reducirá un 0,3%. Si bien se espera un incremento de todos los tipos de renta gravados, trabajo, capital, empresarios individuales, el efecto de la reforma fiscal se percibirá ya desde el principio del 2015, con menores retenciones que supondrán un incremento de la renta a las familias de 3.366 millones de euros. En cuanto a la recaudación por impuesto de sociedades, registra un incremento del 5,6% hasta los 23.577 millones de euros, con un crecimiento que se apoya en la mejora del resultado bruto de explotación de las empresas, consecuencia del mayor dinamismo de la actividad económica. Los ingresos por IVA se incrementan un 9,9% hasta 60.260 millones de euros, debido fundamentalmente a la tendencia creciente del consumo de los hogares que se viene observando y que se reflejan en el cuadro macroeconómico. Por su parte, los ingresos e impuestos especiales caerán un 2,7%. En relación a los gastos, el presupuesto del 2015 se dirige a mejorar la eficiencia del gasto, invirtiendo en las áreas que mayor crecimiento puedan devolver e integrando la aplicación de fondos europeos correspondientes al nuevo marco financiero plurianual 14-20, que se concretan específicamente en el Plan Crece. Esto permite maximizar el empleo de los fondos europeos sin que este esfuerzo perjudique la consecución de los objetivos de déficit. Además, el plan prevé la posibilidad de integrar la aplicación de los fondos gestionados por las comunidades autónomas con los gestionados por el Estado en una coordinación sin precedentes. El gasto conjunto de los ministerios disminuirá un 0,2%, quedándose en 34.526 millones de euros, una vez excluidas las aportaciones a la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Por su parte, el gasto no financiero total se reduce en mayor medida a un 1,7%, debido fundamentalmente a los menores intereses y las menores aportaciones al Servicio Público de Empleo estatal. Realizando una breve referencia a las diferentes partidas, si bien el gasto de personal activo experimenta una reducción del 1,2%, considerando el incremento de la financiación del régimen de mutualidades y la recuperación parcial de la paga extraordinaria del 2012, los gastos de personal crecen al 1,6% por estos dos motivos. Hemos querido hacer un esfuerzo especial con el colectivo que ha llevado a sus espaldas muy especialmente el peso de la recuperación de la crisis, como es el de los empleados públicos. Dijimos en ese momento, cuando se retiró la paga extraordinaria, que era una medida transitoria y que a partir del 2015, a medida que la situación económica lo permitiese, se le devolvería. Pues eso estamos haciendo, devolviendo ya el 25% de esa paga extraordinaria. Además, aunque se mantiene una tasa de reposición del 0%, no obstante, en los denominados sectores prioritarios se establece una tasa de reposición generalizada del 50%.
Los gastos corrientes de bienes y servicios representan tan solo un 1,1% del total del presupuesto y aumentan un 4,6% respecto al 14, pero tiene una razón fundamental, que es la derivada de las necesidades de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Por lo que se refiere al capítulo de gastos financieros, este experimenta una reducción del 3% debido a la progresiva mejora de las condiciones de financiación. Las transferencias corrientes representan una reducción del 3% respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente a las menores transferencias realizadas al Servicio Público de Empleo Estatal, consecuencia de una mejora paulatina del mercado laboral. Esta reducción compensa el incremento de las transferencias a las administraciones territoriales, la mayor financiación de clases pasivas o el incremento de las aportaciones a las formaciones políticas derivadas de los procesos electorales. Por su parte, las inversiones reales aumentan un 4,8% debido fundamentalmente al efecto del Plan Crece. Por lo que se refiere a las transferencias de capital, estas presentan un aumento del 6,3% debido fundamentalmente al incremento de las aportaciones al IDAE, a las confederaciones hidrográficas, derivadas también y reflejadas en el Plan Crece, y por las dotaciones de créditos para financiar las ayudas a la reantenización por cambio de frecuencia de TDT dentro del Plan Técnico Nacional del TDT. Por lo que se refiere a las políticas de gasto, cabe destacar un incremento del gasto social del 3,7%, descontadas las aportaciones al Servicio Público de Empleo, las prestaciones por desempleo. En conjunto, el gasto social está aumentando representa una proporción del 53,9%, aumentando, por tanto, la proporción de gasto social del año inmediato anterior, que era del 52,7%. La reducción del desempleo constituye un objetivo fundamental del Gobierno y, por esta razón, las políticas activas de empleo se dotan con 4.746,36 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,5% respecto al 14. De esta forma, se incrementan las partidas destinadas a financiar las bonificaciones a la contratación, la modernización de los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación y la orientación profesional y formación profesional para el empleo. Igualmente, en el presupuesto del Servicio Público de Empleo se han consignado 400 millones de euros para distintas actuaciones que se enmarcan en el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil, que es el traslado nacional de la iniciativa JAIL, también reflejada en el Plan Crece. La preocupación que les anunciaba por impulsar el crecimiento de la economía se manifiesta en la evolución de las políticas de infraestructuras, con un 12,6% de incremento, o el incremento de la I+D+I del 4,8% respecto al 2014. En el ámbito social merece la pena destacar el incremento de la política de servicios sociales y promoción social de un 5,1%. Son, señorías, por tanto, una vez más, los presupuestos que necesita España, porque ahondan en la consolidación fiscal, la estabilidad y el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea, pero al tiempo incorpora un escenario para consolidar el crecimiento e impulsar el empleo, procurando la cohesión social. Todo ello desde el rigor, la responsabilidad y el realismo que presupuesto tras presupuesto ha demostrado este Gobierno y que ha servido para que ahora este proyecto sea posible y el adecuado para España. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Currás. Tiene la palabra el señor Sánchez Llebre. Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, en primer lugar, agradecerle su comparecencia a esta comisión de presupuestos y, en primer lugar, manifestar cuál es la valoración de nuestro grupo parlamentario respecto a estos presupuestos generales del Estado, valoración que hemos hecho ya recientemente en la comparecencia del Gobierno del Banco de España. También hicimos la primera valoración la semana pasada cuando los presentó el ministro Montoro, y que, como usted ya sabe perfectamente, la valoración de Convergencia y Unió respecto a los mismos los hemos calificado como unos presupuestos muy electorales, unos presupuestos poco creíbles, y como son poco creíbles desde nuestro punto de vista, yo le añadiría el adjetivo de presupuestos imprudentes, que se basan en un cuadro macroeconómico muy hinchado,
muy hinchado, en base a unas expectativas de crecimiento que van alrededor del 2%, cuando todos sabemos de que Europa está en un proceso de ralentización de la economía para el año 2015 e incluso algunos países han entrado en recesión, y por eso nosotros consideramos utópico que España pueda coger una velocidad de crucero para el año 2015 del crecimiento del 2%, cuando Europa se está parando, y repito, y ojalá me equivoque, las previsiones son bastante oscuras. Por lo tanto, esta es la primera afirmación, pero partiendo de la base que estos presupuestos se cumplieran y fueran tan optimistas como ustedes piensan, y repito, ojalá yo me equivocara en mis apreciaciones, ya lo que no entendemos, señora secretaria de Estado para Presupuestos y Gastos, es el maltrato que en estos presupuestos ustedes plantean hacia Cataluña, en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las inversiones. Y lo que no llegamos a entender de que este maltrato pueda desembocar en una marginación en cuanto a las inversiones del Estado hacia Cataluña, marginación que no entendemos, señora secretaria de Estado, en el sentido que si Cataluña es una de las locomotores de la economía española, y seguramente para salir de esta crisis se va a necesitar de la contribución de Cataluña para que la economía española pueda conseguir estos objetivos, no entendemos sinceramente esta marginación, yo diría total y absoluta, este maltrato hacia la Generalitat de Cataluña en cuanto a las inversiones que se plantean en dichos presupuestos generales del Estado. Y las cifras son muy significativas, son muy clarificadores, son muy transparentes y están perfectamente detalladas en las memorias correspondientes. Para el año 2015 ustedes plantean la inversión más débil y más floja de los últimos 17 años de la democracia española. O sea, solamente prevén una inversión del 9,5% de las mismas, cuando en teoría le correspondería, en base a su participación del PIB, alrededor del 19%. Y si lo calculamos en función de los habitantes, pues sería una inversión que estaría 2 dígitos menos, alrededor del 17%. Lo que no entendemos, señora secretaria de Estado, es por qué esta marginación, yo diría, tan relevante, tan clara y tan objetiva respecto a la Generalitat de Cataluña, a Cataluña. Y no entendemos que si ustedes prevén o pretenden alcanzar estos objetivos de crecimiento, lo quieran materializar o quieran obtener estos resultados sin la contribución o la colaboración de uno de los motores importantes de la economía española, como son, en este caso, la Comunidad Autónoma de Cataluña, como es la Generalitat de Cataluña, juntamente con otras comunidades que yo siempre he dicho de que si la economía española ha tenido éxito en los últimos años, cuando los crecimientos y las previsiones de crecimiento del PIB eran, yo diría, relevantes, era porque había una contribución importante, no única exclusivamente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas del conjunto del Estado español. Pero en este caso, la primera pregunta, quizás la más relevante, la más importante, que yo le quisiera plantear a la secretaria de Estado, es ¿por qué este maltrato tan significativo, tan evidente? ¿Por qué esta marginación de uno de los motores de la economía española, como es la Generalitat de Cataluña? Tiene que terminar. Y ya termino. Otra cuestión que tampoco entendemos, y me gustaría que usted me lo aclarara, señor presidente, es que cuando analizas las transferencias del Estado a todas las comunidades autónomas, y aquí ya no me refiero únicamente exclusivamente a Cataluña, sino a todas las comunidades autónomas, vemos que unos resultados inauditos. No entendemos cómo después de 3 años de incrementos de la presión fiscal considerables y de incrementos de la recaudación de tributos, yo diría por parte del Estado considerables, ahora las transferencias
a las comunidades autónomas para el año 2015 son un 7% inferiores a las que se materializaron en el año 2013 y un 18% menos a las que se materializaron en el año 2014. Por lo tanto, no entendemos cómo para el año 2015 las transferencias a las comunidades autónomas, después de estos incrementos importantes de recaudación y de tiene que terminar fiscal, ustedes también van en la dirección del ahogo y de la asfixia de las mismas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. Señor Joan Rangel tiene la palabra. Gracias, presidente. Bienvenida, secretaria de Estado, y gracias por la información. Una información que se agradece cuando hemos tenido tan poco tiempo para poder analizar la documentación que se ha puesto a nuestra disposición en un tema tan importante como son los presupuestos generales del Estado para 2015. No voy a repetir la valoración que ha hecho nuestro portavoz en la comparecencia del gobernador del Banco de España en relación con las previsiones del cuadro macroeconómico y que además ha coincidido con la que han hecho los demás portavoces de la oposición. Creemos que son unas previsiones poco creíbles, que están más impulsadas por un año electoral que por otra cosa, y además entendemos de que el entorno europeo de la zona euro no es precisamente el más halagüeño como para pensar que el sector exterior va a ayudar a salirnos de la crisis. Y también una pequeña reflexión sobre la devaluación salarial, que fue la gran apuesta que hizo el Gobierno y que ahora los mismos organismos que decían que habían que tomarse decisiones importantes de reformas estructurales están alertando precisamente de la necesidad de incrementar los salarios si no queremos tener problemas en nuestra economía en el mercado interior. Es decir, la devaluación salarial no solamente no ha ayudado a mejorar nuestras exportaciones y al menos la balanza que se prevé para el año 2014 y la aportación para el 2015 no es precisamente para tirar cohetes, pero es que además hay un serio problema de funcionamiento correcto de la economía debido a la pérdida de poder adquisitivo de nuestros trabajadores. Yo le comentaría básicamente que todo lo que culmina en este presupuesto, que es el cuarto, como usted ha dicho, y por lo tanto nos permite hacer un balance de legislatura, es la desigualdad. La desigualdad como consecuencia de unas políticas que el Gobierno lleva a cabo deliberadamente, porque entiende que la desigualdad es el motor que nos ha de sacar de la crisis. Y lo están poniendo de manifiesto tanto en las políticas de ingresos como en las políticas de gasto, de forma reiterada. Es una recuperación económica que ustedes anuncian reiteradamente con unos costes sociales brutales. Y yo creo que tendrían que reflexionar hasta qué punto eso es posible y aguantable por la mayor parte de la población. En estos momentos podemos decir que es una legislatura perdida para el empleo. Vamos a terminar con 400 empleados menos que al inicio de la misma. Hay 600.000 personas que han dejado de buscar trabajo porque ha disminuido la población activa y eso a veces les permite jugar con porcentajes de tasa de paro sin tener en cuenta que la población activa ha bajado y, por lo tanto, que no aparezca de manera tan evidente el problema que tenemos del empleo en nuestro país. Además, lo que sorprende es que hagan esta rebaja fiscal que afecta básicamente en positivo a las rentas más altas, cuando lo que están anunciando es más ajustes en las políticas de gasto, sobre todo las que afectan a los servicios públicos esenciales. Supongo que hay bastantes probabilidades de que el conjunto de las comunidades autónomas terminen con un déficit del 1,5% en relación al PIB. El objetivo era el del 1%. Para el año 2015 el objetivo es del 0,7%. El ajuste va a ser de 7.000 millones más o menos.
El incremento de financiación de comunidades autónomas creo que está en los 1.000 millones. Por lo tanto, hay un diferencial que va a ir directamente a afectar a servicios como la sanidad, como la educación, como los servicios sociales. Y esto es volver a incrementar la desigualdad, mientras un 10% de la población tiene un regalo fiscal importante, el 90% tiene que sufrir esos recortes. Y además, para ir terminando, decirle que una vez más también se pone de manifiesto que una cosa son las previsiones presupuestarias y el gran debate que podemos hacer ahora con la propaganda del Gobierno en clave electoral, y otra cosa son las realidades en la ejecución presupuestaria. Lo hemos visto en inversiones que no se han programado o inversiones que no se van a ejecutar, aunque ahora se venden como una apuesta cierta. Por ejemplo, hay un programa que es el de defensa, donde no hemos visto que se haya incorporado los programas especiales de armamento que suelen incorporarse mediante un Real Decreto Ley del mes de agosto. Señor diputado, tiene que terminar. Voy finalizando también. Ha hablado de que se ha incrementado o se va a incrementar la I+D+I, cuando en realidad no han modificado el patrón de crecimiento, porque están apostándolo todo de nuevo a la recuperación de la construcción. Bueno, de la militar, de la civil, prácticamente no sube nada y está muy lejos de los niveles en los que estaba hace 4 años. Es decir, hay una serie de elementos que nos hacen pensar de que estos presupuestos llevan una carga de maquillaje notable. Y cuando habla de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, supongo que se olvida sistemáticamente de la deuda pública. Bueno, pues ese también es un elemento a tener en cuenta y que va a lastrar la evolución de nuestra economía al futuro. La herencia que va a recibir el próximo Gobierno no va a ser fácil. Gracias. Muchas gracias, señor Rangel. Tiene la palabra el señor Gallego. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero iniciar esta intervención agradeciendo a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos su comparecencia hoy en el día que se inauguran estas comparecencias sobre el debate de presupuestos generales del Estado para el año 2015. Hemos, a lo largo de los últimos 3 años, de los 3 últimos ejercicios presupuestarios, España ha mejorado en casi todos sus indicadores, en casi todos. A lo largo de la mañana los hemos podido escuchar, la Secretaría de Estado ha podido recordar algunos. Estamos hablando de un crecimiento económico interanual del 1,2%, hemos creado más de 300.000 puestos de trabajo en el último año. El Gobierno sistemáticamente ha cumplido año a año con los objetivos de déficit que se había cumplido, ha cumplido año a año con los objetivos de déficit que se había cumplido. Se está mejorando el acceso al crédito, mejora la competitividad de nuestro país. La prima de riesgo hoy la tenemos en 116 puntos, 4 veces menos que en el último trimestre de 2011. Las exportaciones van razonablemente bien y no me extiendo. Es decir, son muchos los elementos que han mejorado en la economía española en los últimos años. No en vano, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales así lo han reconocido en sus informes económicos. ¿Hemos superado la crisis? ¿Ya España no tiene ningún problema? No, evidentemente no. Tenemos que seguir trabajando. Yo creo que hay 2 elementos que nos deben preocupar a todos. Uno, el elevado desempleo de nuestra economía, y es por ello que el Gobierno del Partido Popular considera que debe seguir poniendo el acento en políticas activas de empleo y debe seguir estimulando el crecimiento económico gracias a estos presupuestos y gracias también a reformas estructurales para poder conseguir que un mayor número de españoles puedan acceder a un puesto de trabajo. Y, por otro lado, tenemos un problema de endeudamiento importante en nuestra economía. Es un endeudamiento exterior que se tiene que ir resolviendo con políticas económicas encaradas a ese sentido. Por eso es tan importante reducir el déficit público. El sector público no debe contribuir a que el endeudamiento de nuestro país sea mucho mayor. Esta es la situación. Dice, entonces, en este contexto, el Gobierno plantea un presupuesto general del Estado para el año que viene en el que se habla de una previsión de un 2%, previsión avalada, por ejemplo, por FUNCAS, avalada por diferentes organismos internacionales, está en la media de 17 y 18 organismos nacionales. El gobernador del Banco de España acaba de decir esta mañana que es una previsión de crecimiento realista y absolutamente creíble. Es decir,
ese 2% se lo cree todo el mundo, menos los partidos que están aquí sentados que están en la oposición. Es decir, es más fácil encontrar gente que no se lo crea que se lo crea. Es decir, yo creo que, hombre, también estaría bien que se leyeran los informes estos de Funca, los informes, desde luego, y lo que acaba de decir el gobernador del Banco de España. También se habla de que se van a crear 348.000 empleos a lo largo del año que viene, en base a ese crecimiento del 2%. Y, atendiendo que durante los últimos 3 ejercicios presupuestarios hemos cumplido con los objetivos de déficit, yo me creo que el año que viene podamos alcanzar el 4,2. Este Gobierno, desde luego, cumple con los objetivos de déficit. No ocurría eso en legislaturas anteriores. Respecto a los principales aspectos del presupuesto, pues yo creo que es eminentemente social, como ha dicho la secretaria de Estado. El 53% del presupuesto se dedica a políticas sociales, es un 3,7 más de lo que destinaban los presupuestos del año anterior. Destina una ingente cantidad a pensiones, que estamos en récord histórico, es decir, España nunca ha pagado más dinero en pensiones que lo que está pagando ahora, 131.000 millones de euros, un 3,3% más que el año pasado. Las partidas destinadas a educación suben el 4,5%. Estamos también en récord histórico de becas. Estamos en 1.413. Nunca España había consignado, no me mires, sí, está en el presupuesto, 1.413 millones de euros para becas. España nunca había consignado una cifra tan importante. Servicios sociales y promoción social sube un 5,1 y el Gobierno está garantizando, desde luego, el cobro de las prestaciones por desempleo, mantiene el plan Prepara y mantiene todos los incentivos a la contratación. Es decir, es que se destinan cifras realmente, yo creo que destacables, ¿no?, al fomento del empleo, 4.746 millones, que aumenta un 16% con respecto al del año pasado. Por lo tanto, yo creo que ahí se ve, presupuestariamente hablando, que el Gobierno considera que tiene que seguir impulsando políticas para crear empleo. Además de apuntalar el sistema del bienestar, nuestro estado del bienestar, mantiene los mecanismos de ayuda financiera a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Ha dicho la secretaria de Estado que a lo largo de estos últimos 4 ejercicios habremos invertido 163.000 millones de euros en ayudar a comunidades autónomas y ayuntamientos con problemas con tensiones financieras. 163.000 millones de euros, de los cuales en torno a 50.000 millones se lo habrá llevado Cataluña. Entonces, no sé, cuando hablan de maltrato, supongo que también cuentan los 50.000 millones de euros que habrá recibido Cataluña para poder pagar los servicios fundamentales. Por cierto, los escolares de Cataluña están muy agradecidos a este Gobierno porque tienen papel higiénico gracias a ese FLA. Señor diputado, tiene que terminar. Si no, no sé cómo, desde luego, podrían haberlo pagado. Las infraestructuras, voy acabando, presidente, crecen un 8,8%. Va a incluir una reforma fiscal muy importante que le va a devolver a la sociedad en el año 15 unos 4.000 millones de euros. Y, desde luego, acabo de decir, es que son unos presupuestos electoralistas. Pues yo no sé tampoco dónde está el electoralismo. Es decir, el gasto sobre los ministerios se mantiene fundamentalmente como de años anteriores. No se han aumentado determinadas partidas como se suelen incrementar en años electorales. Y si no, vean ustedes lo que ocurre en otras legislaturas. Y yo creo que, por tanto, es un presupuesto serio, riguroso, realista, en consonancia con otros organismos internacionales y que va a permitir que España pueda seguir creando empleo y creciendo, que es lo que se ha fijado el Gobierno de España como meta. Gracias. Muchas gracias, señor Gallego. Ahora tiene la oportunidad la señora secretaria de Estado del Presupuesto y Gasto, doña Marta Fernández Currás, de contestar a las cuestiones planteadas. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora secretaria de Estado. Muchas gracias, presidente. Señorías, tengo que reconocer que me alegra que la principal polémica que he escuchado en relación al presupuesto es básicamente la de su crecimiento. Y un crecimiento que en esta ocasión sí, otras veces hemos discrepado, pero en esta ocasión vamos por el libro, en sintonía con el crecimiento que se prevé para nuestro país, tanto para el 2014, después de la actualización, como para el ejercicio futuro por todos los analistas nacionales e internacionales. Pero además, yo creo que es fácil de entender que esto sí es así, toda vez que llevamos un crecimiento progresivo, trimestre a trimestre, desde el segundo semestre del 2013,
y todo apunta a que el tercer trimestre, el 14, va a seguir en la misma tónica. El gobernador del Banco de España nos decía que la tendencia precisamente de este trimestre, los indicadores adelantados que arrojan este trimestre, es lo que hace consistente el crecimiento del año que viene en media anual del 2%. Pero además hay muchas cosas que están pasando al tiempo que esta presentación de presupuesto. Dicen, y dicen bien, plantean que España no es una isla. Obviamente no lo es. Y que Europa puede entrar en recesión. Pues, efectivamente, en economía nada es cierto. Y cuando se hace un presupuesto, que es una anticipación de previsiones, todo puede pasar. De momento, me remito a los datos que tenemos del último trimestre y cómo muchos de nuestros principales socios europeos han entrado en recesión en ese trimestre, han tenido crecimientos negativos y, sin embargo, España continúa en su senda ascendente. Desde luego, esto no es inocente con el esfuerzo español en cuanto a sus reformas estructurales y, ciertamente, como país, pues nos queda, por supuesto, desear que a Europa le vaya lo mejor posible, porque nosotros somos Europa, porque somos un socio destacado y comprometido con la Unión Europea, pero también nos queda hacer nuestro trabajo interno para estar lo mejor armados posibles para caso de que la adversidad llegue. Pero afortunadamente Europa, que todavía está en ese proceso constituyente, todavía no tenemos la nueva Comisión, sí que está reaccionando institucionalmente, como no puede ser de otra forma. Y ahí tenemos propuestas destinadas a mejorar las inversiones y ahí tenemos propuestas destinadas a mejorar la liquidez. Solo las inyecciones de liquidez van a aportar crecimiento entre 2 y 3 décimas a la economía española. Pero tampoco es baladí el crecimiento que de por sí aporta la reforma fiscal, que se ha cuantificado en un 0,5% del PIB. Por lo tanto, con una tendencia, y todo indica a que se va a confirmar el 1,3% de crecimiento en el 2014, no veo yo tan lejos ni tan descabellada, ni que sea sorpresiva o pueda sorprender a esta Cámara una previsión de crecimiento del 2%. En cualquier caso, nosotros sí que tenemos que hacer nuestro trabajo, seguir profundizando en esas reformas estructurales, en ese camino, y hoy lo hacemos, si me apuran, un poco más de optimismo y avalados por los analistas, que son los que realmente conocen cuáles son las proyecciones económicas de España y del resto del mundo. El cuadro macroeconómico, además, es coherente porque los índices de consumo se están comportando con ese patrón que anuncia. Las exportaciones apuntan a una recuperación. Tuvimos un primer trimestre malo, sí. Sin duda tuvimos un primer trimestre malo precisamente porque no somos inmunes a nuestros principales socios comerciales. Pero también es cierto que España ha continuado en toda esta sequía incrementando su cuota exportadora mundial, mientras otros países la están perdiendo. Por lo tanto, y esto, una vez más, también tiene que ver, y no es inocente, a esas reformas estructurales, porque, en definitiva, la exportación va de la mano de la consolidación de nuestras empresas y el aumento de tamaño de nuestro tejido empresarial, que está condicionando muchas cosas. La I+D, sin ir más lejos, y también nuestra cuota exportadora. Esa es la razón por la que había que proceder a la liberalización de los mercados, a la supresión de trabas y procurar que uno de los principales lastres que tienen nuestras empresas para ganar dimensión vayan desapareciendo.
como también el diseño de mecanismos de financiación alternativos al bancario, habida cuenta la gran dependencia que tienen nuestras pymes de esta financiación bancaria. Respecto a las inversiones y el maltrato de Cataluña, pues, señor Sánchez Llibre, yo me va a permitir que no lo comparta nada. Maltrato. Ya, como es el cuarto, todos los años me dice lo mismo, y primero eran las disposiciones adicionales que ya han sido sentenciadas, dictaminadas o marcado el camino por el Tribunal Constitucional, y ahora es el reclamo correspondiente a la participación del PIB que tiene Cataluña. Tiene usted razón, Cataluña es el motor de crecimiento de España, y así está creciendo, así se está comportando, y España lo sabe, y por eso esa colaboración intensa con Cataluña. Por eso todos esos mecanismos de financiación adicionales que ha puesto el presupuesto del Estado han ayudado a Cataluña, porque evidentemente los problemas de Cataluña son problemas españoles, pero no me niegue usted que el equipamiento de infraestructuras catalán no es muy superior al del resto de España. Las inversiones de Cataluña están creciendo un 13%. Me habla usted de maltrato. Yo no sé qué tendrían que decir con ese planteamiento tan antisolidario Extremadura o Galicia. No sé qué tendrían que decir. Pues a las cifras me remito y creo que el conjunto de la financiación que está recibiendo Cataluña, tanto por las entregas a cuenta que están creciendo, como por el aplazamiento de las liquidaciones negativas, que esto supone mayores recursos para las comunidades autónomas destinadas a los servicios públicos fundamentales. Hemos vuelto a ampliar la devolución de las liquidaciones negativas, como por la revisión, casi condonación de los intereses de estas fuentes de financiación que los está soportando el Estado. Todo esto hace que la financiación territorial esté creciendo un 3,2%. No son 1.000 millones. Quizás aquí lo que hay que ver es sumar todas estas fuentes de financiación y, además, en los ingresos, señor Rangel, en la financiación territorial hay que buscar en gasto e ingreso, porque crece 1.000 y pico millones de más los ingresos y 1.000 y pico millones de más los gastos. Por lo tanto, ese 3,2%. Respecto a la desigualdad, pues, a ver, yo creo que esa es una afirmación que debería sustentarse con números. Debería sustentarse con números, porque, claro, como dicen en mi tierra, falar non ten cancela, pero las cosas conviene fundamentarlas. Yo, en materia de igualdad, ya le he puesto el porcentaje de crecimiento que sistemáticamente se ha producido en todos los presupuestos que hemos elaborado. Desde el 2011 hasta aquí, el gasto social se ha ido incrementando. Y se ha ido incrementando en todo el territorio nacional, porque estamos, el año pasado, el 28,5% del PIB se destina a gasto social. Y porque somos unos convencidos de que el estado de bienestar que tenemos hay que mantenerlo. Y se mantiene el estado de bienestar que se puede financiar. Y no hay que percibirlo como una lacra, hay que percibirlo precisamente porque como garantiza la igualdad de oportunidades para todos, pues eso es el crecimiento del futuro. Ese es el mejor modelo de crecimiento. Y ahí está la LOMCE. La implantación de la LOMCE está suponiendo un incremento muy importante en educación. No lo verá usted en la financiación territorial, sin ir más lejos, porque lo está financiando el Estado, con capítulo 4 y con capítulo 8, que se transferirá a las comunidades autónomas. En materia de familia, pues los servicios sociales, que son una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, pero con una participación muy importante del Estado, porque mire ustedes, ahí tienen la reforma fiscal con estímulos
a la familia de 1.800 millones de euros en forma de impuesto negativo de renta y de incremento de mínimos personales y familiares que van a financiar el tramo estatal de los impuestos. Pero además, hay que añadir las políticas de gasto que aparecen consignadas en los presupuestos generales del Estado. La suma de los dos conceptos, estímulo fiscal y políticas de gasto, llega a 8.600 millones. El gasto social está creciendo y nuestras prestaciones por desempleo están bajando. Por lo tanto, el crecimiento, si cabe, es mucho mayor. Y es que, sinceramente, casi entiendo la polémica, porque el presupuesto en sí mismo es un poco desconcertante. Todo crece y nada crece. Y ahí hemos oído al señor Gallego relatar todas las políticas que están creciendo, políticas que efectivamente casi todas están creciendo y nada crece, porque el presupuesto sigue consolidando. ¿Cómo ha podido pasar eso? Pues evidentemente esto no es cuestión de brujas, es que llevamos 2 años intentando explicar cómo el gasto social, explicar a la ciudadanía en general y a las comunidades autónomas en particular, si se me permite, porque yo era la encargada de defender eso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y cuando se demanda mayor financiación vinculada a las competencias que se tiene, lo que tenemos que pensar es que las pensiones las paga la Administración Central del Estado con un crecimiento del 4,3% que estamos teniendo actualmente. Y porque precisamente el incremento medio de pensión es lo que garantiza la asistencia a los más necesitados. Y porque cuando hablábamos de que el ciclo nos llevaba a un crecimiento del gasto público, que por supuesto no podía ser contrarrestado con esas demandas exageradas de reducción, esas soluciones un poco catastróficas. Lo que se tiene que hacer es bajar el 50% del gasto público. Cuando intentamos explicar que el gasto de estos presupuestos estaba inmediatamente afectado por el ciclo, en el ciclo estaban los intereses y en el ciclo estaban las prestaciones por desempleo. Afortunadamente, este presupuesto es el primero que empieza a bajar las prestaciones por desempleo. 4.000 millones menos que serán transferidos de menos al Servicio Público de Empleo y, por tanto, al sistema de la Seguridad Social. Habrá muchos españoles que, gracias a la dinámica de la reforma del mercado laboral, no perderán su puesto de trabajo. Y eso no es incompatible con la asistencia a los más desfavorecidos, porque las asistencias para las personas que han perdido su prestación por desempleo, su subsidio por desempleo, están creciendo un 27%. Y además, porque se hace una apuesta decidida por las políticas activas de empleo, que están creciendo un 16,5%, porque creemos que la mejor protección que se le puede dar a un ciudadano es un empleo. Y es especialmente delicado y complicado en aquellas personas que son parados de larga duración y que, por lo tanto, necesitan una reorientación laboral, una nueva formación, para que cuando el mercado continúe en el crecimiento en el que se han incluido ahora, pues todas esas personas tengan una nueva oportunidad. Con esto lo que quiero decir es que, existiendo una redistribución cualitativa del gasto, 4.000 millones de desempleo menos, más 1.000 millones menos de intereses, pese a tener incluida una reforma fiscal con un impacto recaudatorio, sin duda, porque en eso consiste. Primero hay que apostar para luego recoger los frutos. Pues somos capaces de hacer crecer las demás políticas. La política de I+D+I civil sí está creciendo un 1,3%. Y, por supuesto, también, como dice el señor Rangel, está creciendo la I+D militar, en la que están incluidos grandes proyectos tecnológicos que interesan especialmente a nuestro país. Pero permítanme que, de todas los informes, hasta halagos
Ayer conocíamos ese dictamen de España, el niño bonito de Europa. Pues de todos los halagos, hay uno que es mi preferido, que es precisamente el de la OCDE, el informe bienal de la OCDE. Y este informe reconoce que tanto las transferencias como el sistema fiscal español contribuyen significativamente a reducir la desigualdad y la pobreza de nuestro país, según un estudio realizado por la OCDE, y que la consolidación fiscal realizada en el periodo 8-12 se ha realizado con criterios progresivos, con una mayor carga sobre los que tienen mayores ingresos. Y cita un estudio del Fondo Monetario Internacional. A pesar de la consolidación fiscal realizada en España, las políticas de gasto social han aumentado su peso en el gasto total, pasando del 59,1% al 64,5% en el 2012. Además, las pensiones no se han recortado para proteger a las personas mayores con ingresos bajos, que son las que tienen un mayor riesgo de pobreza. El estudio de la OCDE abarca solo hasta el 2012, cuestión que también se ha dicho en esta Cámara. Sin embargo, el documento en el Economy Survey hace eco de un dato posterior de Eurostat que se refiere a los años 12 y 13 y dice: entre el 2012 y el 2013 el número de personas en riesgo de pobreza disminuyó en 500.000 de personas. Por lo tanto, creo que queda despejada la duda en este aspecto y solamente quiero referirme a un aspecto más también difícil de comprender de cómo el presupuesto del Estado introduce muchas palancas de estímulo. Palancas de estímulo que no están siendo creídas y a lo mejor no están siendo bien comprendidas. Quiero decir que, además del estímulo derivado de la reforma fiscal, el programa del presupuesto de gastos tiene dos mecanismos importantes de estímulo, de incentivación económica. Una es el endeudamiento de las empresas públicas, que es lo que nos está permitiendo que esas políticas de infraestructuras esté aumentando un 12,6%. ¿Y por qué puede ser esto así? Pues sin ir más lejos, porque hasta hace año y medio no tenían posibilidad de financiarse en el mercado. Por lo tanto, no había posibilidad de que Adif, alta velocidad, por ejemplo, que como saben ha estado sometida a un proceso de segregación que ha permitido mejorar sus ratios de tal forma que una parte de Adif pasa a consolidarse en el sector de administraciones públicas, pero hay una parte de Adif que tiene rentabilidad de mercado y, por lo tanto, es capaz de endeudarse en el mercado para financiar esas infraestructuras que van a dar rendimiento de futuro y que son importantes para nuestro crecimiento y desarrollo económico, como pueden ser el corredor mediterráneo. Pero, además, esas infraestructuras gozan con financiación europea, el corredor mediterráneo y el eje atlántico. Como también hay financiación europea para otras medidas de estímulo al crecimiento. El marco financiero plurianual 14-20 orienta cuál debe ser el crecimiento de los Estados miembros, o al menos el crecimiento que Europa está dispuesta a financiar con políticas estructurales. Y por eso apuesta por la I+D+I, donde no solamente cuando hablábamos del crecimiento del 1,3 estamos refiriéndonos al gasto no financiero, pero el presupuesto lleva en el capítulo 8 importantes mecanismos de financiación de la I+D a través de instrumentos financieros y cofinanciación de gasto privado que permiten un efecto palanca extraordinario para el futuro. Pues esto es lo que estamos haciendo, no esperar a que transcurran los 3 años que venían siendo habituales en la ejecución de los fondos comunitarios hasta que teníamos garantía absoluta de que nada iba a fallar, pues lo estamos adelantando al 1 de enero del 2015 y lo estamos haciendo de la mano con las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, creo que he demostrado
que el presupuesto es un presupuesto de consolidación de la recuperación con grandes estímulos a inversión, manteniendo la cohesión social. Muchas gracias, presidente. Le doy las gracias en nombre de la Comisión a la señora Fernández Currás por su presencia y por sus explicaciones. Ahora pasaremos al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, don Íñigo Fernández de Mesa.